Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin with today's class, and we have to read the versicle. Let's go to Galatians 5:22 to 23, and the word of the Lord say to us that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Okay, and the word for this week is gentleness. Okay, let's see. El día de ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando ya de lo que era esta palabra y decíamos que discrepa un poco cuando se traduce como gentileza en vez de mansedumbre. Pero vamos a profundizar un poco más en la palabra. De acuerdo a lo que está en dictionary.com, ya habíamos visto su definición, ya habíamos visto las palabras que eran similares a estas, similares, ¿verdad? Y por acá, pues ya no encontramos más. O sea, es una de las palabras que no hay mucha información. Pero, claro, si de esta nos vamos a la que da origen a esta palabra, es decir, a gentle, solo así, vamos a encontrar más información, porque recuérdense que es una derivación de un adjetivo. Entonces, si vamos a gentle, aquí nos aparece que gentle es una palabra, ¿verdad? De dos sílabas. Nos dice que es un adjective. Recuerden que todas estas que terminan en "-nis" son adjetivos a los cuales se les agrega ese sufijo, esos sufixes, para convertirlos en, como cuando decimos el nombre de esa virtud. Ahora, nos dice que es un adjective y que es similar a kindly, que vendría siendo como amable, ¿verdad? Incluso existe amiable, que es otra forma de ver la amabilidad. Not severe, rude or violent, like meal. En otras palabras, alguien que no es violento, no es rudo, no es severo. Esto puede aplicarse incluso a cosas que no son personas, como decir a gentle wine. Eso tiene que ver con el viento, un viento, digamos, agradable, decimos nosotros, ¿verdad? A gentle tap on the shoulder, decimos. Bueno, cuando alguien nos toca, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Nos toca así con sutileza, podría verse también. Luego dice moderate, algo moderado. Gentle heat es el ejemplo que está acá. Significa, por ejemplo, una temperatura o un calor moderado, ¿verdad? Cuando estamos cocinando algo. Gradual, que tiene que ver con algo que es gradual, o sea que comienza bajo, pero va subiendo poco a poco, no es un cambio brusco, por ejemplo. Se puede usar como verbo donde aparece como gentle y como gentling, que es otra forma, ¿verdad? De un cambio, pero aquí estamos más en la idea del adjetivo. Ahora, si vamos a esta, aquí vamos a encontrar muchas words que son similares a gentle, como clement, peaceful, pacific. Nos quedamos con esas, alguien clemente, alguien pacífico, ¿verdad? Alguien que promueve la paz. Eso es la diferencia entre alguien pacific y alguien lo que vendría siendo peaceful, porque el peaceful es el que promueve la paz y el otro es el que está tranquilo. Soothing, que ya decíamos que viene de soothe, que tiene que ver con algo suave, suave como la espuma. De ahí viene lo de soothe. Luego tendríamos tender, human, merciful, que sería misericordioso. Tiene que ver con un temperate, es decir, alguien que su temperamento es normal, no es un temperamento, digamos, que rápidamente lo pierda. Noble, como alguien noble, y ahí decíamos ayer, de ahí es donde se desprende la idea de aplicarlo a la química, a los gases, ¿verdad? Eso que llamamos los gases nobles, a utilizar el vocablo gentle. Bueno, luego hay una definición más que es manageable, docile o tame, alguien manejable o alguien que es dócil. Courteous también y polished, alguien que es refinado y cortés, podríamos verlo también. Los opuestos, ¿verdad? Los opposite vendrían siendo alguien cruel, violent, will, alguien salvaje, ¿verdad? Violento, cruel.
Pero vamos a ir al orange. El orange of gentle. The first recorded for this word was in 1175 to 1225. En ese periodo de tiempo surgió este vocablo. Entre 1175 a el año 1225, ¿verdad? Pertenece al Middle English y se deriva del French. Miren qué curioso, este viene del French. De una palabra en francés que es gentil, que lo usamos en español también. En español se usa la palabra gentil. Gentil del francés, que se aplicó al inglés, significaba high born noble, es decir, alguien de alta alcurnia, un nacido con sangre azul, por así decirlo de otra manera. Es decir, se le aplicaba a todas aquellas personas que eran descendientes o nacían en una casa que pertenecía a la realeza. Así debemos de ver el origen de esta palabra, que a su vez viene del latín. En el latín existe un vocablo similar que es gentilis, que es belonging to the same family, que nos apunta a eso, a perteneciente a la misma familia, que es equivalente, ¿verdad?, a gens. De ahí viene lo de los genes. O sea, la palabra gentle está relacionado al gen en el sentido de ser del mismo gen, de la misma familia, desde el punto de vista, ojo, eso es desde el punto de vista de el latín. Pero lo cierto es que la palabra es más antigua que el mismo latín. De hecho, los primeros en utilizarlo fueron los hebreos. O sea, en la Biblia, ya en el Old Testament, en el Antiguo Testamento, encontramos ya referencias a esta palabra. Y aquí por eso nos dice, synonym study for gentle. Hay una explicación más. Gentle, meek y mild refer to absence of bad temper or belligerence. Ya sabemos que eso se puede referir a abstenerse de tener un comportamiento o un temperamento malo o ser beligerante, o sea, a alguien que le gusta el pleito. Pero dice, has reference especially to disposition and behavior, and often suggests a deliberate voluntary kindness or forbearance in dealing with others. Bueno, se refiere también, dice, a esa disposición a un behavior, a comportarse bien con otros, principalmente cuando hay pleitos y cuando hacemos un deal, es decir, cuando hacemos un trato de tratarnos en paz. Pero luego viene la aplicación de meek, que eso es lo que apuntamos en el versículo de esta semana. Dice, implies a submissive spirit and may even indicate undue submission in the face of insult or injustice. Make an even server or weak. Bien, en el término de meek, que es manso, meek es manso en inglés, gentle también se puede aplicar. Y significa que es un espíritu, dice, sumiso, una sumisión, indica una sumisión ante que nos puedan insultar o que tengamos o que estemos padeciendo injusticias. Bien, vamos a quedarnos con este punto acá. El vocablo gentle en el Nuevo Testamento es empleado para referirse a lo mismo que se refería el Antiguo Testamento. Cuando leemos en español el término gentil, gentil se refiere más a todos aquellos pueblos que no provenían del linaje de los hijos de Israel. Es decir, entre los hebreos, entre los descendientes de Israel, tenían por costumbre llamarle gentiles a todas aquellas naciones que no estaban dentro de las 12 casas o los 12 tribus de Israel. Ahí es donde viene la discrepancia de hoy en día decir gentil, porque en la actualidad el término gentil para nosotros lo entendemos más como alguien amable, como alguien que podría ser quizás caritativo o alguien con quien nos podemos llevar fácilmente por su forma de ser. Antiguamente
esa palabra, ya decíamos, apuntaba más a ese grupo de personas. Por eso incluso cuando a Jesús le preguntan, ¿verdad? Él les dice, ¿verdad? De que le cuestionan que por qué le predicaba a los gentiles. Y Jesús les dice, bueno, es que no solo he venido primeramente a la casa de Israel, pero como Israel no quiso escucharme, pues entonces hoy voy a buscar a otros pueblos. Y es allí donde comenzó a predicar en pueblos que para los israelitas eran personas malas, como por ejemplo los samaritanos, ¿verdad? Los samaritanos para los israelitas eran gentiles. Entonces, si lo vemos más allá, incluso el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Es el denominado apóstol de los gentiles, porque él salió de Israel a predicar a otros pueblos que no eran, digamos, de la casa de Israel, como a los griegos, por ejemplo. Bueno, entonces, en resumen, en la Biblia encontramos en inglés el término gentleness, que aparece como un sinónimo de meekness. En la siguiente clase vamos a ir a ver en dictionary.com, ¿verdad? Perdón, en Bible Hub, vamos a ir a ver las diferentes versiones y ahí nos vamos a dar cuenta de esos cambios. Ok, bueno, dejamos eso hasta acá y vamos a comenzar, ¿verdad? Porque estamos ya contra el tiempo con algunos temas que tenemos que ver. Vamos a ver lo que vendrían siendo las prepositions. Este es el siguiente tema que vamos a continuar después de eso de los days of the week and the month of the year. Ok, hoy vamos a hablar de preposiciones. Working with preposition. Pay attention. Tenemos acá en una picture algunas gráficas que con esa apple y esa box se nos trata de ilustrar las preposiciones. Como vamos a ver, existen diversos tipos de preposition in English. Muchas de ellas ya las hemos estado usando, pero en este material lo vamos como a formalizar. Vamos a comenzarle a llamarles a estas preposiciones por nombre y apellido, es decir, por su first name y por su last name. ¿Qué significa eso de llamarlos por first name y last name? Bueno, significa de que cada una puede ser clasificada. Entonces, vamos a ver dos clasificaciones. Una primera clasificación que nos va a agrupar a las preposiciones en tres bloques, eh, que digamos es la clasificación más genérica, y luego vamos a entrar a una clasificación más específica que nos divide a las preposiciones en eight, es decir, 8 tipos de preposiciones. Bueno, por lo general, las prepositions se piensa más en places, es decir, se piensa más aplicarlas a lugares o objetos físicos, pero hay otros tipos. Las que estamos viendo ahí tienen aplicación, digamos, en el mundo físico. Por ejemplo, on es cuando las cosas están sobre o encima de algo. Luego tenemos in, que es cuando algo se pone dentro de un objeto recipiente o algo que lo puede contener. Luego tenemos next to, que es sinónimo de beside, que es estar a la par o al lado de. In front of, que es estar enfrente de algo. Behind es estar detrás de algo. Between es estar en medio de. Under es estar debajo. Through es traspasar un cuerpo o por ejemplo, ahí vemos la caja que está abierta. Throw se usa mucho, por ejemplo, para cuando los vehículos, cuando un car, por ejemplo, pasa por un túnel. De eso es through the tunnel, pasar por un túnel, atravesar es el término propiamente. Y around, que es alrededor, ¿verdad? Hacer como un círculo alrededor, around. Bien, vamos a ir viendo cada una de ellas. Aquí nos aparecen en primer lugar un listado de las principales preposiciones en inglés. Pongamos la atención a la pronunciación de acuerdo a lo que es el IPA system. Entonces comenzamos con above. Vean, esa comienza con lo que sería el sonido de un schwa, above, que es por encima de. Luego tenemos among, que es entre tres o más.
Este de among a veces se confunde con el de between. A veces nos puede confundir, porque como dice entre tres o más. Voy a hacer quizás unos dibujitos antes de seguir adelante. Y bueno, hay que decir algo de esa de among, ¿verdad? Permítanme, quiero mover esto del lugar para que me permita. Ok, between, cuando usamos el término between, es porque, digamos, tenemos un objeto, otro objeto, y entonces ahí podemos decir que uno está en medio. Si digamos yo dibujo aquí esto, entonces diríamos que el square está between the circles. Está en medio de ellos dos. Ok, eso está ahí claro. Pero cuando usamos among, ¿verdad? Cuando usamos among representa lo siguiente. Porque ahí entre tres o más nos perdemos, ¿verdad? Porque realmente among es como que yo, digamos, tenga un reguero de cosas, ¿ya? Muchos objetos tirados por todas partes, ¿ya? En desorden, ¿ya? Todos esos puntitos representarían objetos. Pero ¿qué tal si el que yo ando buscando está aquí? Miren, no está en medio, no está en medio, está entre todos esos que están ahí, entre todos los blue dots, ahí está ese red dot. Entonces, eso es among. Por eso quizás le suene mucho el juego este que se puso de moda, ¿verdad? Ese del que yo no sé por qué, pero a muchos niños he escuchado decir, vamos a jugar Among Us, dicen. Es Among Us, es el nombre del juego. ¿Por qué? Porque hay un personaje por ahí que le dicen el imposter o el impostor, ¿ve? Y entonces ese está entre todos y hay que descubrir quién es. De quién es el malo en ese juego. Entonces eso es among, es estar entre tres o más, pero en medio de un montón. No es solo dos como el between. Tenemos before. Ese puede ser dos cosas. Aquí no nos lo dice, pero más adelante nos van a llevar a la idea de que algunas preposiciones se pueden utilizar como preposiciones de place, es decir, de lugar, y otras preposiciones se pueden utilizar como preposiciones de time, o sea, de tiempo. Entonces tenemos preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. Ya serían como las primeras dos clasificaciones más grandes que podemos hacer. Entonces, before se puede utilizar como delante de para una preposición de lugar, decir que algo está delante de. Y cuando es de tiempo, se puede usar antes de. Por ejemplo, cuando consultamos donde hay datos históricos, ¿verdad? Es muy común que encontremos la abreviatura B, así, B y luego la C, así, BC. Eso significa before Christ o antes de Cristo. ¿Verdad? Before Christ, antes de Cristo. ¿Cuál es el nacimiento de Cristo? Marca el año cero en el calendario que manejamos. Bien, luego tenemos below. Below es para decir debajo de, cuando las cosas están debajo. Realmente hay varias para decir debajo de. Y cuando veamos unas gráficas que están más adelantito, vamos a entender cuál es la diferencia, por ejemplo, entre down, entre below y, por ejemplo, lo que vendría siendo under. Porque cuando las vemos todas, como que apuntan a algo que está debajo, pero son situaciones muy diferentes y muy específicas. Luego tenemos beside, ya habíamos dicho, es estar al lado de. Beside, estar al lado de. That es para decir excepto o pero. Excepto o pero. Y esta no es preposición ni de places, ni es preposición de lugar. Es otro tipo de preposición. Luego, down, aquí está hacia abajo, pero realmente down solo es abajo. Vea, para decir hacia abajo se tiene que agregar un verbo como go down, que es ir hacia abajo. Vea, pero por lo general lo asociamos a algo que está abajo. Luego tenemos for, que en el caso del for es para decir para, por, durante o desde, hace. Esta tiene un montón de usos.
For la puedo utilizar para decir para algo. This is for you. Esto es para ti, ¿verdad? Lo puedo utilizar diciendo también la misma expresión. I do this for you. Hice esto por ti. I do this for you. Hice esto por ti. También se puede utilizar en expresiones como I was studying English since 2 years ago o for 2 years ago. He estado estudiando desde hace 2 años o por un periodo de 2 años. Vea, se puede usar ahí esa como una preposición para indicar un tiempo, un periodo de tiempo. Tenemos in, que in tiene dos usos también. Tiene el uso para decir, bueno, está dentro de, si yo tengo un bolsillo, por ejemplo, y guardo algo en mi bolsillo, eso está in, está dentro de. Se usa también en. Ya habíamos visto anteriormente que cuando nos referimos a los day of the week, a un día a un día en específico, usábamos on, pero si nos queríamos referir a que algo ocurría en un mes, usamos in. Por ejemplo, si yo quiero decir que mi cumpleaños es en abril, digo, my birthday is in April. Y ahí decimos el mes. También para los años, ahí se usa in como en. Like, alguien dirá, pero like, teacher, que no era un verbo. Sí, tiene razón, like es un verbo, pero también tiene otro uso y es como una preposición. En el caso de like, cuando se usa como preposición es para hacer como comparativas. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, you are like me, you are like me, está diciendo, hey, tú eres como yo, te pareces a mí en algo. Oh, his son is like her father. El hijo es como el papá. Like, para comparar en este caso. Igual a o como. Luego llegamos a of, y con ese hay que tener cuidado. Ya nos va a salir la que tiene dos letras F. Recuérdense que en el inglés no es lo mismo decir OF a decir OFF. Se escriben diferente y por lo tanto se pronuncian diferente. Cuando queremos decir de algo, ¿verdad? De algo, esta se asocia por lo general a como pertenencia, ¿verdad? Decimos of. Miren, el sonido es of con una V, no con la F. Cuando decimos off, con el sonido de la F, ya vamos a ver que eso significa otra cosa. Luego llegamos a on. Esa es esa O que suena como una O mezclada con A. On. Esta puede significar en cuando se usa para días. Vea, on Tuesday. We are on Tuesday. Estamos en martes. On Tuesday. Luego tendríamos lo que sería para sobre. Eso es cuando yo tengo un objeto y encima de ese objeto se sitúa otro. Eso es sobre o encima de. Ahí se usa on. Entonces, on tiene uso de preposición, por un lado, de lugar, ¿verdad? Y por otro lado, de tiempo para los días. Tenemos since, que es para decir desde. Since. Este se ha puesto de moda en muchos comercios. Si tienen la oportunidad de ir posiblemente a algún restaurante o a algún negocio, ¿verdad? De estos que ya tienen años de existencia, hoy se ha puesto de moda que después del logotipo, después de la marca o la cosa, abajo ponen esta palabra, ¿verdad? A veces la abrevian, a veces ponen completa, ponen since o solo ponen así, ¿vea? Y luego ponen un año. ¿Vea? Por ejemplo, yo le he visto en el señor Tommy, la marca Tommy Hilfiger, él pone algo así. ¿Vea? ¿Qué significa eso? Que esa marca existe desde 1985, since 1985. Entonces, muchos comercios están optando por vender esta idea en inglés. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, que esto se está funcionando, este negocio, esta marca desde ese año. Hay otros que usan una variante de since, que es established, que es como decir establecido en, pero es menos frecuente que este. Así que este se usa bastante, repito, en esos comercios que le quieren dar a uno una idea desde cuándo eso existe. Luego tenemos, bueno, esta palabra se ve larga. Cuando uno la ve allí, se ve larga, ¿ve? Y uno piensa,
Bueno, ¿y eso cómo se dice? ¿Eso cómo se come? Fíjense que es bien fácil, porque aquí, miren, desde la TH, si comenzamos desde la TH y vamos acá hasta esta parte, miren, hasta aquí, espérame, hasta aquí, o sea, desde la TH hasta la GH, todo eso suena a through, 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 así suena. Y luego la última suena a out, throughout, throughout. Solo tiene dos sílabas. Y hay muchas palabras que se parecen a esta, que comienzan con eso. Vea, esa O, U, G, H suena a U, U. Throughout, throughout. Throughout es para decir por todo, o por sobre todas las cosas. Bien, luego llegamos a to, que es una de las más frecuentes. To puede significar ir que va remitido a, vea, from, en las viñetas de regalo, ¿verdad? Se acostumbra a poner from, de, to, para. Es otra forma de poner el para o que es para, que está dirigido hacia una persona. I go to the school, la usamos mucho, ¿vea? Voy a la escuela. I go to work, voy al trabajo. Se usa mucho con el verbo go. Luego llegamos a up, que es para decir arriba. Es el opuesto de down. Esa es otra cosa interesante. Todas estas preposiciones tienen dos lados, tienen su opposite, tienen su opuesto. Entonces, por ejemplo, in y on son opuestas. Up y down son opuestas. Entonces, vamos a ver que entre ellas siempre van a ver como los contrarios. Llegamos a la siguiente que es with. En el caso de with, en with es para decir con. Aquí algo lo incluye. About. Esta la hemos usado mucho. Es para decir alrededor de cuando nos referimos al tiempo. De about 10, por ejemplo, cerca de las 10 o alrededor de las 10. Y también puede ser para hablar sobre. Por ejemplo, si estamos en la clase de inglés, yo les digo, hey, today we are going to talking about the preposition of place. Vamos a hablar sobre. O sea, about se puede hablar para decir, estamos hablando de sobre tal tema. After. After es para decir detrás de, o también puede ser después de. Y esta, la contraria a esta es before. O sea, está after por un lado y before por el otro. Así como decíamos, before Christ, antes de Cristo, se usa after Christ o AC. De que es, eso significaría pues después de Cristo. Luego tenemos at, que es para decir en o junto a. Es otra de las in, on y at. Vamos a darnos cuenta que son de las tres que tienen más preponderancia en el uso. Behind es para decir detrás de. Por ejemplo, esos numbers del years están behind to me. Están detrás de mí. Beneath. Beneath. En el caso de beneath es para decir debajo de. Algo que está debajo. Between, ya lo habíamos dicho, es estar en medio, ¿verdad? Entre dos objetos, un tercero. By es por o junto a. Y no es el by de by, es by de, por ejemplo, se utiliza a veces para la autoría. Cuando alguien fabrica algo, por ejemplo, uno de estos modistas que hacen marcas como importantes, ¿verdad? O prendas importantes, le ponen by y el nombre de la empresa o el nombre del diseñador. Por ejemplo, ese perfume muy famoso, ¿verdad? El 212, vea, le ponen 212 by Carolina Herrera. Y entonces ahí se usa el by mucho para dar la autoría sobre un producto o sobre algo que se ha creado. Except, except, es para decir excepto. From, ya lo hemos usado cuando decíamos I am from El Salvador. From, where are you from? Where do you come from? ¿De dónde vienes? ¿Verdad? ¿Desde dónde? Into, esa es en o adentro, pero es diferente a, bueno, el in y el on tienen un par de variantes, ¿verdad? Y creo que para la otra clase voy a traer unas cajitas que suelo usar para representar esto.
Pero la diferencia entre in es el objeto adentro del otro. ¿Ve? Pero cuando decimos into es el momento en que un objeto ingresa, el momento justo en el que lo ponemos dentro, decimos nosotros en español. Eso es into. Near es para algo cerca. Of, esto significa como alejándose, o sea, como retirándose, como dar paso atrás o estar fuera de. Cuando lo usamos con el encendido de cosas, vea que tenemos el on y el off, en ese caso a esas palabras les falta una acción. Para encender algo es turn on, eso es encender, turn on. Y luego turn off es apagar, ¿ya? Porque a veces quizás por los productos que solo dicen on off, en los electrodomésticos nos hemos acostumbrado a pensar de que eso significa encender y apagar, pero no, solo es la posición y le vuelan el verbo, que es turn. Por sí solas significan otra cosa, pero cuando se les agrega las preposiciones algo más, se convierten en frases verbales que ya indican acciones. Bien, luego tenemos over. Over es por encima, como pasar por encima, ¿verdad? O incluso dice al otro lado que es como cuando saltamos una cerca y pasamos encima de una cerca. Through, miren, esta es la misma que throughout, es la misma, nada más que no tiene la out, pero la pronunciación es igual. Esta palabra se ve enredada en el inglés, pero la pronunciación es simple. Through, que significa a través de. Through, a través de. Luego tenemos till y until. Esta tiene una duración informal. Till es la abreviación de until. O sea, la palabra original es until, pero muchas veces, la mayoría del tiempo, vamos a escuchar que las personas no dicen on, sino que solo dicen till. Till es hasta, eso significa. Ya que me recuerdo de esto, les tengo que compartir una playlist, ¿verdad? Hay una playlist que necesito que la vean. De hecho, mañana que no nos vamos a conectar, traten de tomarse un poquito de tiempo de revisar esa playlist. Son un montón de canciones en donde se utilizan las preposiciones, ¿verdad? Y ahí podríamos entender mucho mejor cuál es la aplicación que esas tienen. Luego tenemos under, que es para decir por debajo de, ¿verdad? Upon, que aquí está como poniendo sobre, ¿verdad? Es como poner sobre o encima. Pero esta también, upon, se suele utilizar en los cuentos de hadas. En español, ¿verdad? Cuando comienzan la mayoría de cuentos de hadas, dicen, érase hace una vez. Esa expresión en inglés se dice once upon a time. Once upon a time. Todos los cuentos de hada en inglés para esa expresión utilizan esto, miren. Lo que vimos la vez pasada. Upon, once upon a time. Que lo traducimos al español como érase hace una vez. Y la última es without. Without. ¿Qué es without? Es sin. Simplemente significa sin. Es curioso porque with ya lo habíamos visto que significa con. De out es estar fuera. Y without, pues nos forma una palabra, ¿verdad? Compuesta que es sin. Bueno, hasta ahí vamos con esta parte. Solo déjeme chequear, quiero ver cuánto tiempo tenemos. Ok, tenemos como 4 minutos más. Bueno, vamos a terminar entonces quizás con esta parte de acá. Tenemos una definition. Preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or element in the rest of a sentences. Interesante. Miren, en la definición 1 de preposiciones se nos dice, una preposición es una palabra que muestra, that shows, miren, tercera persona, que muestra the relationship, la relación between a noun or a pronoun, entre un nombre o un pronombre y alguna otra parte de la oración, ¿verdad? En lo restante de la oración, que puede ser otra palabra o un elemento. Pero nótese que para definirnos la preposición se usan preposiciones. Miren cuántas preposiciones van acá. En primer lugar, encontramos la preposición between. La relación dice entre dos cosas. Bien. And some other word or element in the rest of. Miren, aquí hay otra preposición
In the rest, otra preposición. Es decir, las preposiciones sirven mucho en el inglés, ¿verdad? Y se utilizan para ubicarnos ya sea en el espacio, en el tiempo o en lo que vendría siendo la forma en la que hilvanamos una oración. Si a una oración le quitamos las preposiciones, nos quedamos un poco perdidos, ¿verdad? A partir de aquí, y eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, vamos a ver tres charts, tres cuadros, donde se nos dividen las preposiciones entre si son utilizadas para place de lugares que indican position and direction, es decir, las preposiciones de lugares sirven para indicar la posición de un objeto o la dirección de un objeto en el espacio, que no es lo mismo. Posición y dirección. Luego vamos a encontrar otra tabla en donde está el grupo de las preposiciones de time, es decir, las preposiciones que se relacionan con indicar lo que es el tiempo, ¿verdad? Estas son exclusivas para el tiempo. Y de último vamos a encontrar una tabla que no nos dice qué tipo de preposiciones son, pero es otro tipo de preposiciones que no son ni de tiempo ni de lugar. Pero interesante, vean, voy a ir de esta de atrás para allá. Miren, aquí está on, aquí está in, miren, on, in, y aquí está at. Si regresamos a esta, ¿verdad? Vean acá, vamos a encontrar, ¿verdad? En esta parte que tenemos que también está on, miren, on, in y at. Aparecen, ¿verdad? Aparecen los tres. On, it y at. Bien, y si retrocedemos todavía un poco más, en la anterior, en la primera, miren, también está in, at y on. Entonces, vamos a darnos cuenta que esas tres son las que más se utilizan y debemos de ponerle mucha atención en qué momento se debe de utilizar cada cual y en qué momento están sirviendo como de place, como de time o tienen cualquier otro uso. Ok, guys, well, time is over, se nos terminó el tiempo, vamos a decir goodbye. Recuérdense que para esta semana, ¿verdad? Mañana no nos vamos a conectar, pero sí les voy a mandar una playlist que necesito que la revise para la próxima clase que va a ser on Thursday, va a ser el jueves. Goodbye, everybody, take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you, Bye, goodbye. teacher. Goodbye, thank you.